señoras y señores, estamos de regreso ya aquí en Viva la Mañana, como siempre agradeciéndole su permanencia en nuestra sintonía. Tal es el miedo, el temor que se ha infundido que seguramente aquellos que el hisopado o el testeo o el diagnóstico del médico les ha dicho que son positivos de coronavirus, que claro, las preguntas invaden, se te llena el mundo de preguntas y después tenés que transitar la enfermedad en soledad, sin saber cuál va a ser tu destino o cómo se te va a desarrollar, porque hasta el momento tampoco se tiene claro cómo se va a ir desarrollando en tal o cual persona. Hay personas que han sido o han tenido una respuesta física importante, que la han transitado con una levedad, la verdad que hasta asombrosa, y hay otros que, a pesar de estar en una muy buena condición física, se ha ido desarrollando con una complejidad que ha preocupado. Lo hemos visto en casos de personas muy reconocidas a nivel nacional, que han sido deportistas, con una actividad física importante, personas jóvenes que 15, 20, 30 días han estado con unos dolores musculares que la verdad han sido insoportables. Y otros que tienen más de 60, incluso hasta 70 años, que prácticamente han pasado sin síntomas o han transitado sin síntomas la enfermedad o sin mayores complicaciones. Las preguntas, el aislamiento, todo esto te empieza a jugar fuerte en la cabeza, las consecuencias psicológicas para aquellos que transitan el contagio positivo de COVID-19. Roxana Lopresti se ocupa de este tema y la saludamos. Roxy, muy buenos días. Hola Mario, ¿qué tal? Buen día. Muy buena presentación la tuya. Bueno, muchas gracias. Muy bueno. Es que es así. Viste que los enfermos de COVID pasan esta enfermedad solos, aislados. Nadie los visita porque no evidentemente, y lo que decimos siempre, no se puede porque el virus es muy contagioso. Los visita por ahí si es que el médico que está a cargo, pero generalmente se hace por teléfono. Y este aislamiento es tremendo desde el punto de vista psicológico. ¿Te acuerdas que el lunes hablamos de esta situación que se generaba y que era una deuda? ¿Qué hacer con aquellas personas que fallecían y cómo se realizaba este acompañamiento? Si fallecen, si bien por COVID o por otra patología. Siempre se habló de esto, cómo transitar el duelo, y el lunes se conoció este protocolo. Pero nos está faltando esta otra parte, los internados de COVID-19 que transitan la enfermedad de forma no tan grave, que tienen neumonía, que están internados en un hospital o bien en un hotel, están sumamente solos. Bueno, ¿qué hacer con ellos? Porque desde el punto de vista psicológico, como vos decías, es tremendo. Desde la Fundación de Todo Corazón estamos muy preocupados ante esta situación. Entonces, queremos saber cuáles son las consecuencias psicológicas con respecto a esto y trabajar sobre ello. Nosotros hablamos con una psicóloga del Hospital Central que nos cuenta qué es lo que ve ella cotidianamente ante esta situación, ante este aislamiento, porque por un lado tenés la incertidumbre que decíamos de qué forma se va a comportar ese virus en tu cuerpo. Por el otro lado, esta soledad absoluta, que no sabés si finalmente contagiaste a un ser querido o no. Vos, que necesitas de ese apoyo de tu ser querido. Digo, la situación es tremenda porque la soledad en esta situación es tremenda. Escuchamos a la psicóloga. Lo principal que se ha visto en este tipo de pacientes son muchos trastornos de ansiedad y episodios de angustia, más que nada asociados a la incertidumbre del virus puntualmente y de la evolución en general y del pronóstico que puede tener en cada persona en particular el virus y la situación de la enfermedad. En general, los pacientes que están en sala común en un principio eran pacientes leves, entonces también la ansiedad venía de la mano de que eran muchas veces asintomáticos o se sentían bien físicamente, pero debían permanecer en aislamiento hasta que se constataba que ya no tenían el virus. En ese momento hubieron pacientes que estuvieron 20, 30 días, algunos incluso más, porque lo que se pedía eran 2 PCR negativas consecutivas para poder darles el alta. Entonces esta situación también generaba mucha irritabilidad en algunos pacientes enojados con la negativa a darles el alta. Eso fue en general en este tipo de pacientes que eran por ahí más leves.
Ahí le escuchábamos entonces, Mario. ¿Te parece que repasemos en la siguiente placa cuáles son las consecuencias psicológicas de este aislamiento? Si bien ahí dijo algo la psicóloga, bueno, depresión, ansiedad, lo acaba de decir ella, fatiga, incertidumbre, irritabilidad, Mario. Bueno, los psicólogos y los psiquiatras hacen el seguimiento de estos pacientes porque tienen un acompañamiento psicológico, sobre todo si lo requiere el paciente, a través del teléfono. Pero si la situación se complica, si el paciente está muy mal, el psicólogo va a sala y obviamente que, como decimos, tiene ese equipo de protección personal. Bueno, es necesario saber cómo se manejan ante esta situación y escuchamos a la psicóloga. En general se intentaba hacer un seguimiento de manera telefónica, todos los pacientes contaban con celular. Si a lo mejor el paciente presentaba una crisis grave de una carga alta de ansiedad, o pacientes con mucha angustia o irritabilidad marcada, que también por momentos generaba, impedía a veces los procedimientos médicos necesarios. En esas ocasiones se entraba a la sala con los elementos de protección correspondientes, se entraba, si era necesario, el psiquiatra y el psicólogo. En ocasiones ha entrado solo el psiquiatra o solo el psicólogo. Y bueno, se realizaba la entrevista y el abordaje en la sala. Pero en general, si el paciente lo permitía, se realizaba un seguimiento telefónico, a través de llamadas telefónicas, muchas veces por WhatsApp, con la libertad para el paciente, digamos, de contactarse con el profesional cada vez que lo necesitara durante la internación y en cualquier momento del día también. Como decíamos recién, teníamos que al principio de esta semana se dio a conocer este protocolo de acompañamiento en caso de fallecimiento. Pero ahora está este bache. Escuchamos todo lo que está diciendo la psicóloga. Este bache de cómo acompañar a aquella persona que está internada, aislada, que no tiene contacto con su ser querido. Muchas veces, Mario, vos sabrás, las comunicaciones en los hospitales no son muy buenas. A veces el wifi no llega bien, se corta la comunicación telefónica. Bueno, vos sabés muy bien. Sí. Muchas veces las paredes de los hospitales son tan gruesas que muchas veces no llega este wifi y se complica mucho la comunicación. Y este aislamiento por días, desde el punto de vista psicológico, las preocupaciones que hay, bueno, lo escuchábamos a la psicóloga. Entonces, como te decía recién, desde la Fundación de Todo Corazón estamos muy preocupados con esta situación. Estamos viendo de qué forma podemos ayudar a comunicar a este paciente con sus afectos para que no se sienta tan solo, porque a eso vamos. Escuchamos a la psicóloga y cerramos con ella, que nos cuenta cuáles son sus preocupaciones y por esto que nosotros desde la Fundación de Todo Corazón queremos ayudar a comunicar. Escuchamos. La principal necesidad también es constatar que sus familiares estuvieran bien, porque muchas veces había mucha angustia en torno a los contactos que había tenido ese paciente, sobre todo a lo mejor con personas de riesgo, mayores dentro de su familia, lo que más preocupaba a los pacientes era el estado de esas personas cercanas a él, y también que esos familiares pudieran recibir información sobre el estado de salud del paciente para llevar cierta tranquilidad al entorno.